Buenos días y bienvenidos todos a la sesión de hoy de la plataforma de diagnóstico y tratamiento guiado por la imagen. Hoy como ponente tenemos a Gabriel Fernández, ah, conocido especialista en imagen cardíaca y que nos va a hablar de resonancia cardíaca multiparamétrica. Al final de la sesión tenemos hoy un panel repleto de expertos con Ada Odoltra, con Gorka Bastarrica y con Blanca Domènech, que nos ayudarán también a contestar las preguntas que salgan en el chat. O sea que os animo ya a escribir vuestras preguntas, comentarios que le queráis dirigir a Gabriel. Y sin más preámbulos, doy paso de palabra a Gabriel. Por favor, adelante, todo tuyo. Muchas gracias, Víctor. Buenos días a todos. Dar las gracias a Salva Pedraza y a todo el equipo que organiza estas sesiones y sobre todo por acordarse de mí, que para mí es un honor y un orgullo volver a estar aquí. Bueno, cuando hablamos de resonancia cardíaca multiparamétrica, ¿por qué la hacemos o qué evolución ha habido? Bueno, pues ha habido una evolución de mirar hacia adelante, es decir, de ir avanzando en la técnica y en las secuencias y también ir avanzando un poco en el conocimiento de estas. Fíjense, estas son de las primeras imágenes que estudiamos en el estudio cardíaco, estudios de aorta que se basaban básicamente solo en la morfología, existiendo estas secuencias que anulaban la sangre, y ya nos llegaron secuencias que se denominaban sangre blanca, es decir, secuencias que ya tenían movimiento, secuencias cines. Esta es una de las primeras que nos resultó una visión muy agradable, solo poder ver esos jets, ¿no?, que provocaban lo que nosotros auscultábamos como soplos, ¿no? Cuando llega esta función y este movimiento, perdón, llega la función, ¿no? Poder localizar la sístole y la diástole, pues nos llevó a poder hacer los estudios de cálculo de función sistólica con Simpson, ¿no? Claro, si tenemos paciencia, no es más que geometría del ventrículo izquierdo y podemos hacer la función sistólica, los volúmenes y fracciones de eyección con cualquier otro modelo. Fueron avanzando las secuencias, llegando las secuencias de caracterización con los triples pulsos de inversión para valorar el edema, las secuencias T1 que nos dejaba ver focos de grasa en el ventrículo y otras caracterizaciones. Y una gran revolución fue el realce tardío, el poder ver cómo se queda el contraste en las zonas patológicas, ¿no?, y poderlas caracterizar con una visión especial, ¿no? Así nos ayudó a diagnosticar entidades como la amiloidosis, incluso ver otras cosas como era la captación del endotelio en otras localizaciones que nos podían también ayudar a discriminar o valorar otras entidades u otras patologías. La caracterización tisular en la cardio tiene un salto muy importante cuando podemos hacer un cálculo, ya no es una valoración cualitativa, sino es poder poner un ROI en este tipo de secuencias mapping y poder calcular en milisegundos los tiempos tanto el del tejido tanto en T1 como en T2. Cada uno podía analizar una cosa, el T2 valoraba el edema de una forma muy especial y más calculado, más objetivo que lo podía hacer las secuencias de triple pulso o STIR. Y si a las secuencias T1 administrábamos contraste y esperábamos que difundiera por el ventrículo izquierdo, pues podíamos hacer un estudio del espacio extracelular. Mediante esta fórmula que tiene que tener el hematocrito, en consideración de una fórmula, llegábamos también a un cálculo del volumen extracelular. El volumen extracelular cardíaco es aproximadamente el 25%. ¿El 25% de qué? Pues de la parte no celular que tenemos en el miocardio. En el miocardio hay miocitos, están los vasos con los hematíes, por eso tenemos que hacerlo con el cálculo del hematocrito, y el resto, ese tejido mesenquimal que hay alrededor, es lo que podemos valorar. Si el espacio extracelular aumenta, tendremos diferentes patologías y lo podemos así cuantificar. Básicamente, entonces, encontrábamos los datos de fibrosis miocárdica. Y había dos tipos de fibrosis miocárdica. Una que ya conocíamos por el realce tardío, que era la de reemplazamiento cicatricial, pero aparecían otro tipo de fibrosis, digamos,
como más finas, más que no caracterizaba el realce tardío, que era la fibrosis intersticial. Y esto es lo que valora los mapping o la secuencia paramétrica mapping T1 y mapping T1 postcontraste para el espacio extracelular. Pero el valor también del T1 añadía algo más, la posibilidad de que en el espacio extracelular hubiera agua, edema o inflamación. Por eso su valor también en las entidades que llevan este componente. Así veíamos las miocarditis agudas, valoración del edema con las secuencias de triple pulso de inversión o secuencias post-contraste que nos ayudaban a ver el componente de inflamación, pero como ahora con este tipo de secuencias podemos llegar a tener un cálculo, podemos tener un número, ¿no?, que nos objetive, lo que lleva, pues digamos, el poder definir las zonas de mayor afectación, etcétera. No nos olvidemos, e insisto, en que estas zonas de inflamación, edema o aumento del espacio extracelular por agua también pueden ser cuantificadas por las secuencias T1. No solo la miocarditis, sino otro tipo de entidades como el Takotsubo, que llevaba un componente de edema en determinadas localizaciones del corazón, como es la zona media y la zona apical, las podíamos ver con ese tipo de secuencias, pero también cuantificar, como digo, con las secuencias T2, ver cómo la zona basal tiene tiempos que son normales, mientras que la zona media y apical veamos cómo los valores T2 aumentaban. Todo esto, si se fijan, sin una alteración importante en las secuencias de realce tardío o incluso difíciles de valorar en las secuencias que llevaban saturación grasa. Otra alteración que puede aumentar el espacio extracelular, pues son las lesiones infiltrativas, entre ellas desde la amiloidosis o las sobrecargas férricas, como tenemos aquí en pacientes con talasemia, ¿no? Aprovechábamos igual que se hace el estudio hepático con los T2 estrella, hacerlo también en el miocardio con sincronización cardíaca y ver las curvas, cuantificarlas, valorar que por debajo de 20 milisegundos ya puede haber sobrecarga férrica importante, por debajo de 10 milisegundos ya hay que estudiar una alteración de la función diastólica porque ya tiene una repercusión funcional miocárdica. Y yo que estoy en Valladolid y ya que por aquí pasa el Pisuerga, si hacemos a la vez un ROI, como ven aquí en el hígado, pues podemos ver la curva hepática como por debajo de 6 milisegundos también nos está diciendo en el mismo estudio que hay una sobrecarga férrica hepática. Fíjense la hipointensidad de señal tan marcada que tiene también el hígado. Bueno, y así seguimos avanzando y como estábamos en el coloquio, pues nos llegan secuencias y cosas nuevas. Aquí es donde empieza a ser atractiva, o ya viene siendo atractiva la resonancia magnética, pues para otras especialidades, ¿no? ¿Por qué? Porque empieza a verse cosas nuevas, la imagen es muy bonita de tener, es muy interpretativa. Muchas de las cosas de la exploración física la podemos ver en la resonancia. La resonancia valora los soplos que se auscultaban mediante los JET y las valoraciones cuantitativas valvulares. Esto lleva a un entusiasmo y al poder, no sé cómo decirlo, el poder llegar a este tipo de estudios, ¿no?, por parte de otras especialidades que son también o también acaban adquiriendo, ¿no? No quiero meterme mucho en este tema. Llegan secuencias nuevas que también estimulan, o como hablábamos antes, que son las secuencias 4D Flow. Las secuencias 4D Flow nos permiten en una zona de estudio del organismo, que es bastante amplia, como ven, donde podemos valorar no solo el corazón, sino también la aorta, pues podemos valorar los flujos que hay. Valoramos los flujos y analizamos las valvulopatías con una cuantificación directa de las velocidades y del flujo. Pero hay más cosas que podemos ir viendo, como es la forma del flujo que tenemos, por ejemplo, en la aorta o en la arteria pulmonar. No es siempre igual en todos los pacientes. Tenemos flujos normales, como en este caso, que son flujos laminares. O fíjense en dilataciones aórticas, cómo es la expresión a través de estas turbulencias o vórtices que se forman probablemente por alteraciones
en la propia válvula, que es lo que generará esa dilatación aórtica, cómo hay cambios y choques del flujo valvular sobre la pared aórtica en pacientes hipertensos o que llevan una cierta horizontalización cardíaca. Y podemos seguir analizando o estudiando cómo se comporta el flujo, incluso en miocardiopatías dilatadas o en cualquier otras entidades, cómo se forman esos remolinos, en este caso de una miocardiopatía dilatada, estos flujos que se veían en la sangre blanca, en modo cine, que se denominaban en modo humo o que formaban una especie de humo, pues ese torbellino es lo que lleva esa dilatación o te ayuda a ver cómo van dilatándose las cavidades cardíacas. Esto se puede ver en cualquier cavidad, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, estudio de aurículas, estudio de vena cava, estudio de arterias pulmonares, estudio de venas pulmonares, porque el flujo nos va a ir demostrando mediante líneas o vectores cómo se produce o cómo es su morfología. Ayuda también a valorar en el mismo estudio la función diastólica. La función diastólica es una parte muy importante del estudio de imagen cardíaca. ¿Por qué? Porque tú puedes tener pacientes con insuficiencia cardíaca y función sistólica, fracción de eyección normal, pero ya empezar a ver una alteración diastólica, es decir, una rigidez del ventrículo izquierdo para que el vaciado y el llenado esté alterado, es decir, altera la extensión del ventrículo derecho para hacer una alteración de la diástole y el relleno ventricular es peor. Bueno, mediante ROIS formamos las curvas que se pueden valorar en válvula mitral. Tenemos así las curvas de llenado rápido, precoz y de contracción auricular. Y a la vez también podemos hacer estudio en las venas pulmonares donde nos dan pico sistólico y pico diastólico y poder hacer también una clasificación de la función diastólica. Nos llegan secuencias de cómo se comporta la contracción miocárdica. La contracción miocárdica tiene tres sentidos, ¿no? Es decir, se contrae de forma radial, se contrae de forma longitudinal, es decir, de la punta a la base o de la base a la punta, y luego un tipo de contracción un poco en twist, un poco como en las agujas del reloj. Y esto explicaría un poco, si viviera Torrenguas, le encantaría este tipo de secuencias porque él demuestra cómo el corazón no es más que una banda que él estira, ¿no? y que tiene una forma de adaptarse de tal manera que él cocía corazones de vaca y demostraba cómo desdoblando el corazón se formaba únicamente una banda. Esta es la banda que produce estos sistemas de movimiento, estas tres formas de moverse, ¿no? Estas alteraciones en las diferentes deformidades o formas de contracción que tiene el miocardio son francamente interesantes para valorar ciertas patologías. Y quizás también lo más novedoso es que puede valorar o puede ser una secuencia pronóstica de entidades donde a la larga pueden haber mayores variaciones. Es decir, poder valorar o encontrar la patología en estadios más precoces. Muy bien, si cogemos todas estas secuencias o todo esto que hemos hablado y lo metemos en una coctelera y lo juntamos, encontramos la resonancia multiparamétrica. Es decir, podemos tener morfología, podemos tener caracterización tisular y función, podemos ver estudios de fibrosis mediante secuencias de realce tardío o las secuencias paramétricas. Añadir las secuencias de flujo que nos ayudarán para valorar el mismo y las secuencias o alteraciones de deformidad de la contracción miocárdica. Decir que se me olvidaba que estas secuencias de deformidad cardíaca no añaden tiempo porque se pueden valorar con las propias secuencias en modo cine que hemos hecho. Por lo tanto, no es una secuencia añadida, sino que solamente añade tiempo a la hora del postproceso. ¿Y qué aplicaciones clínicas tiene? Bueno, dejando un poco la cardiopatía isquémica como analizábamos al principio, he ido viendo pues una serie de entidades quizás que me interesan valorar con este tipo de secuencias. Fíjense cómo aparecen publicaciones donde ya hablan de resonancia multiparamétrica, especialmente para valorar entidades como la miocarditis. Estos eran los criterios que nos basábamos del Lecky-Lewis, pero ahora podemos cuantificar, como decía, los valores en los tiempos T1 y T2. Pero además se ve que cuanto más mayor sea el valor T2, peor va a ser el pronóstico.
Es decir, tenemos ya diagnóstico y tenemos también la capacidad de poder clasificar a pacientes con mayor o menor riesgo. Lógicamente, a mayor valor de T2 será peor pronóstico porque el componente que refleja es un componente de inflamación. A mayor extensión de la inflamación, peor pronóstico del paciente. Pero también en las secuencias de deformidad altera, lógicamente, todo lo que entra en el miocardio llevará, por tanto, una alteración de la contracción o de las distintas formas de contracción miocárdica. Y también sirve para clasificar. O sea que no solo tenemos que hacer diagnóstico de una miocarditis, que está bien, sino también tenemos que hacer clasificaciones de posibilidades de peor o menor riesgo. Otras indicaciones interesantes que hay, pues nos basamos mucho en que la fracción de eyección pueda ser la mejor medida del corazón, pero nos encontramos con cosas donde a veces hay insuficiencias cardíacas y sin embargo la fracción de eyección está al límite o no es tan baja. Bien, fíjense en este caso, es un caso ya de hace tiempo. Había una alteración de la contracción, sin embargo tenía una fracción de eyección muy al límite, estaba, no me acuerdo muy bien, en 50, 52, tenía un BNP alto, ¿no? Y sin embargo teníamos las secuencias de realce tardío que eran normales. Sin embargo, en las secuencias paramétricas encontramos como los valores de tiempo T1 eran altos, y donde además había un espacio extracelular también francamente aumentado, cercano al 39%, ¿no? El paciente tenía fibrosis intersticial. Esto quedó ahí y no supimos muy bien clasificar este paciente ni supimos un poco bien lo que pasó. Quizás se pudiera clasificar ahora con las nuevas guías en este tipo de entidades de cardiopatías hipoquinéticas o de ventrículo izquierdo no dilatado. Lo que quiero reflejar aquí es que vemos como si este paciente dijéramos que no hay una clara cardiopatía estructural, sí que la tiene porque tiene una alteración del espacio extracelular por fibrosis y conllevará que explique esa insuficiencia cardíaca y probablemente el riesgo que pueda tener el paciente. Muy interesante también, la hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar nos lleva a poder valorar con este tipo de secuencias, hacer biomarcadores para ver también los riesgos que tienen. Les aconsejo esta, este artículo de Broncano, de Jordi Broncano, que es francamente bueno. Casi es de tener en la mesita, en la cabecera de la cama, porque es un artículo extraordinario. Explica muy bien cómo la hipertensión pulmonar tiene una parte que es reversible, donde hay que actuar, y una parte donde ya el corazón se adapta y ya las posibilidades de curación sean mucho menores. Y esto se basa, bueno, en esta lexión plexiforme que se produce ahí en el ventrículo, ahí es donde marca un poco esa línea entre lo que es reversible y lo que no lo es. Al principio el corazón se defiende, ¿no?, produciendo esa hipertrofia del ventrículo derecho, pero cuando el ventrículo derecho, por la presión que tiene, se empieza a dilatar, ahí es cuando entramos en esa fase que ya es más irreversible, en el uncoupling ventricular, ¿no? Aquí tenemos en esta zona todas las parámetros que podemos medir, todos estos parámetros que podemos denominar de biomarcadores, ¿no? Analizando los biomarcadores o analizando todos estos puntos, podemos ver cuáles están alterados y cuantificar así el pronóstico del paciente. Lógicamente dirán, ¿yo cómo me acuerdo de esto? Pues no es fácil recordar todos ellos, pero si se hacen una hoja Excel, y yo si quieren, a que esté interesado se la paso, ahí vamos viendo y aprendiendo todos los biomarcadores que encontramos en diferentes patologías. Los tenemos en insuficiencia aórtica, en hipertensión pulmonar, en cardiopatía ritmogénica, en miocardiopatía dilatada. Cuantifica directamente el tiempo T1, el espacio extracelular, todo indexado, etcétera, etcétera. Una página Excel de este tipo a la hora del postproceso ahorra mucho tiempo y te hace ver, porque se pone en color verde o rojo, las alteraciones de los diferentes biomarcadores. Hay otras indicaciones en la resonancia menos conocidas y que son muy interesantes. Los pacientes con enfermedad oncológica y con tratamiento oncológico. Esto entra dentro de la esfera de la medicina nuclear y del ecocardio. La resonancia no está o queda relegada, sin embargo, tiene un papel muy importante porque se basa en la fracción de eyección. Y la fracción de eyección, la resonancia magnética, es el arma más poderosa para cuantificarla. Pero además la ecografía también tiene limitaciones, como es la calidad de imagen,
existe una variabilidad de acuerdo entre los observadores y donde hay una sensibilidad que alcanza unos porcentajes de falsos positivos que no es desdeñable, ¿no? Estas secuencias, tanto morfológicas funcionales como los valores mapping y las alteraciones de deformidad, son importantes para ver incluso en estadios antes de que aparezca la enfermedad o las alteraciones miocárdicas. Alteración de la contracción, donde la contracción longitudinal está alterada en un paciente que ha sido tratado con cáncer de mama. Fíjense cómo son los tiempos de unos pretratamiento y después del tratamiento. Cómo se produce un aumento de los tiempos de uno, un aumento de esa fibrosis o inflamación que tiene el miocardio y cómo conlleva una alteración también de la función miocárdica, ¿no? Son importantes en muchos fármacos que se emplean en oncología. Y cuidado que hay fármacos como son los checkpoint que pueden llevar a estados de miocarditis rápidamente fulminantes, ¿no? Como es este caso, que no solo hizo una inflamación miocárdica, sino que también hizo una hepatitis florida y el paciente falleció en pocos días. Ahí está el valor también de estas imágenes. En las enfermedades sistémicas, es decir, enfermedades ya tipo medicina interna, el corazón se altera y se altera de una forma muy importante. Tengan en cuenta que las conectivopatías tienen un componente inflamatorio importante. Son entidades que llevan a hipertensión pulmonar, etcétera, etcétera, que alteran y tienen toda la cascada desde la autoinmunidad, la inflamación crónica que pueden llevar a un fallo cardíaco. Una mujer con Sjögren, con electro normal y función sistólica conservada, fíjense la inflamación expresada en el tiempo T2 o en el T2 mapping, con valores altos, reflejando ese componente inflamatorio. Además tenía una alteración del espacio extracelular muy severa, 40%. Pocas entidades llegan a tener estos valores del espacio extracelular 40%. Esta es una de ellas junto a la amiloidosis. Ahí tienen, fíjese cómo la amiloidosis con un espacio extracelular muy alterado y cómo este tipo de enfermedades inflamatorias con realces tardíos bastante normales pueden llegar, como en este caso, a tener espacios extracelulares muy, muy alterados. También podemos entrar en las hipertrofias ventriculares porque son muchas las que se pueden afectar, ¿no? Desde las hipertensivas, que es un volumen de enfermos muy altos a los que se les hace prácticamente ecocardiografía y se les controla, pero fíjense que después de una hipertrofia adaptativa del ventrículo izquierdo se produce muerte celular programada y la formación de fibrosis intersticial. Por eso muchos pacientes con hipertensión arterial tienen alterada la función diastólica como un paso previo pero evidente hacia un fallo o insuficiencia cardíaca. Pacientes con hipertensión arterial y componente de hipertrofia con valores de tiempo T1 alterados indican ya que tienen fibrosis intersticial. Y es importante valorar también como factor pronóstico las alteraciones de la deformidad cardíaca mediante los valores de strain. Nos sirve también para diferenciar otros tipos de hipertrofia, como son el corazón de atleta, donde los tiempos mapping pues son normales. Tenemos hipertrofia con masas incluso aumentadas, pero con valores mapping y strain que son normales. Así nos ayuda también a diferenciar de las hipertrofias de otro tipo. Bueno, y no quiero alargarme mucho más, pero fíjense las diferentes hipertrofias de ventrículo izquierdo que podemos analizar y podemos clasificar. Y hemos llegado a un momento complejo, ¿no? Donde mucha gente que nos oye dirá, "Jo, la complejidad de todo esto, ¿cómo podemos solucionarla?" Pues intentando llegar a la simplicidad de las cosas, ¿no? Chesterton, que era un escritor inglés, además murió de insuficiencia cardíaca, tenía claro cuando se complicaba su vida salir de ello y llegar a esa simplicidad. De hecho, y termino, si yo les pongo estos dos casos de hipertrofia ventricular izquierda y les digo que una es una amiloidosis y la otra es una miocardiopatía hipertrófica y les pregunto qué le harían, después de esta charla ustedes dirían, pues yo le haría el tiempo T1, le haría el stream miocárdico, el realce tardío, a ver cómo cata de forma diferente, qué tal. Y sin embargo, si nos paramos únicamente a ver el electro y vemos que uno tiene bajo voltaje y el otro tiene los criterios de una
crecimiento ventricular izquierdo con sobrecarga sistólica. Eso es tan sencillo para poder clasificar estas dos cosas. Por lo tanto, cuando nos vemos tan complejo en las cosas, la tendencia siempre es a buscar hacia atrás y hacia la simplicidad. Muchísimas gracias de nuevo por darme esta oportunidad y aquí dispuesto para las preguntas que quieran hacerme. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Gabriel, por esta magistral presentación, esta revisión exhaustiva de todas las aplicaciones y las posibilidades que nos ofrece la resonancia magnética. Antes de entrar a leer las preguntas, yo voy a dar paso de palabra a los expertos por si quieren ellos directamente hacer comentario, pregunta de la presentación que os ha parecido. Ah, y si queréis hacerle primero vosotros alguna pregunta a Gabriel. Ada, Sí, esa. yo sí, sí, si nadie se anima, yo sí que quería, bueno, primero me ha encantado como cardióloga la diapo del electro, tengo que decir, porque es verdad que, bueno, yo que tengo un poco las dos vertientes, ¿no? La vertiente de imagen, pero también la vertiente clínica, pues bueno, es verdad que muchas veces tenemos tendencia a dar mucha información en los informes, a ir mucho a mucha imagen, pero a veces olvidamos que hay una clínica detrás que te puede ser de mucha utilidad y que hay veces cuando tenemos dudas que tenemos que sentarnos y hablar con el clínico. Entonces, un poco mi pregunta era, bueno, cuál es su experiencia en el tema de diagnóstico de miocardiopatías, que no queda muy claro ¿no? El ponerle la etiqueta a esta miocardiopatía, que a veces nos pasa a pesar de tener de tener una resonancia multiparamétrica como estamos hablando? ¿Cuál es la experiencia bueno, de volver al clínico, de volver a charlar, de un poquito de rectificar de afinar un poquito más el diagnóstico y cuál es la importancia de esto? Gracias. Bueno, igual que hablábamos al principio un poco de la especialización de los técnicos en la fase previa del estudio, la fase del postproceso y la última fase tiene que ser la de hacer una sesión clínica, sobre todo en los casos que no están claros. Eso es evidente. Aquí tenemos dudas todos, ¿no? Porque, mire, ayer, sin ir más lejos, un cardiólogo, después de un caso que a mí me parecía, porque él tenía ingesta alcohólica y tenía una dilatada y además en la resonancia se veían datos de hepatopatía, él me preguntaba si ese tipo de realce tardío que tenía podía ser una miocardiopatía o una cardiopatía ritmogénica variante de afectación solo del ventrículo izquierdo, ¿no? Y yo dije, jo, a mí esto no se me pasó ni por la cabeza, ¿sabes? Sin embargo, me pongo a mirar, le digo, ostras, claro que pueden cuadrar, ¿no? Sin embargo, claro, uno tiene sensaciones, ¿no? Que tiene que demostrarse, ¿cómo voy a dar esto en este paciente si no se me ha ocurrido por qué ha sido, ¿no? Eh, entonces, hablando con él, no había manera de convencerle. Quizás porque todos tenemos ganas de que fuera una arritmogénica del ventrículo izquierdo porque se ve poco, ¿no? Pero llega un momento donde le digo, yo no me espero que un paciente de 76 años tenga una cardiopatía arritmogénica y variante del ventrículo izquierdo, ¿no? Porque, mire, yo soy muy clínico. La radiología a mí ha sido cosas de la vida que me han llevado aquí, pero yo soy extraordinariamente clínico. Yo me formé con don Sisinio de Castro y don Sisinio de Castro decía, en un corral hay gallinas. Un día te podrás encontrar un avestruz, pero en un corral hay gallinas. Y el término de decir, o la clave de decirles un paciente de 70 y tantos años, dijo, esto ya es definitivo para lo que me dices, porque si hubiera sido una ritmogénica, hubiéramos tenido algún otro tipo de complicaciones, ¿no? En un paciente de este tipo. Con esto contesto. Los equipos, esto que se habla mucho, equipos multidisciplinarios, sí, pero serios. Hay que hacerlos, no os vale solo definir. Yo tengo mis cardiólogos preferidos y me imagino que ellos tendrán sus radiólogos preferidos. ¿Pero por qué? Porque hay un entendimiento. Ahora con todas las variantes genéticas en las miocardiopatías, todo se puede parecer a todo. De hecho, nosotros en el TAC insistimos a un cirujano. Yo veo cosas que pueden ser 5 patologías distintas. Ahora tú me tienes que ayudar clínicamente para ver cuál es. Quien no sabe lo que busca, no ve lo que encuentra. Pues aquí es exactamente igual. Esto del electro es fundamental. Ujú. Los radiólogos, y siento mucho por la parte que nos toca, tenemos que conocer y saber interpretar un electrocardiograma. Para un médico general, un médico que se llame médico, hay dos cosas que tiene que saber. Valorar una placa de tórax y valorar un
un electrocardiograma. Esas son dos cosas básicas para que una persona pueda ser médico. No sé Muy si interesante no sé si reflexión. te contesto a la pregunta. Totalmente, y además me ha encantado porque es un poco mi sensación, ¿no? Es esto, ¿no? Que al final, y sobre todo con las nuevas guías de miocardiopatía, se insiste también mucho en esto, ¿no? Que cada vez cuando tenemos más conocimiento de la genética detrás, es todo un campo que está creciendo. Entonces, vemos que muchas cosas que antes decíamos, seguro que es una miocarditis, pues bueno, ¿pero será una miocarditis pasada o no? ¿O será otra cosa? Y ahí poner una etiqueta sin haber bueno, sin conocer un poco la clínica, sin a veces hablar con el médico que te lo está enviando, que conoce al paciente de varias visitas, que conoce, pues es un poco arriesgado y seguramente igual vamos a riesgo más de meter la pata, si me permiten la expresión, que no de ofrecer información clínicamente relevante. Entonces, Ujú. felicidades porque me ha gustado. Te cuento una anécdota que me pasó cuando yo estoy de R1, llego a Vigo a hacer rayos. Yo había trabajado en urgencias muchos años y éramos centro de referencia de cardiología, o sea, teníamos de todo allí. Entonces, cuando yo llego, de repente se pone el grupo muy nervioso porque había una disección aórtica. Es verdad que los TAC de antes, tú metías el contraste a mano, ¿eh? No, no eran los de ahora. Entonces, las primeras imágenes eran las que tenían contraste. Todos muy nerviosos, que si aquí, que si late la aorta, que si esto tal. Yo saqué mi fonendo, fui a auscultar al paciente y le oí un roce pericárdico. El paciente me decía que estaba mejor sentado que tumbado. El roce variaba. Y cuando yo los veía todos nerviosos, yo estaba tan tranquilo y digo, sin saber nada de rayos, les dije, no es una disección, es una pericarditis. Nadie en urgencias había auscultado a ese paciente. A alguien se le ocurrió que era una disección de aórtica y ahí se encienden todas las alarmas. Y así de tranquilo, pues puedes hacer un diagnóstico. Es decir, la cardiología, va, todo en general, tiene una dependencia de la clínica muy importante. Ujú. Fundamental esto, ¿eh? Has enseñado, es que nos has puesto primero, nos has demostrado toda la potencia de la resonancia y ahora la reflexión está de que toda esa potencia es mucho más potente en un contexto clínico. Sin contexto clínico no tiene sentido todo lo que nos has enseñado también. No Exacto. sé, Gorka, ¿qué querías? Tenías cara de añadir algo también. No, que estoy completamente de acuerdo. No, Gabriel, ¿cuántas veces vemos ese infarto que espera ver el cardiólogo y que nosotros no vemos en la resonancia? Hay que intentar cambiar un poco también, ¿no? Y ver el paciente en global y al revés. ¿Cuántas veces nosotros estamos obcecados con que es algo y no tiene nada que ver con la clínica, ¿no? Entonces está claro que esta combinación radiólogo, cardiólogo y cualquier clínico, internista, etcétera, es fundamental en la valoración de las imágenes, ¿no? Estoy completamente de acuerdo, no puedo añadir nada más. Tema Ujú. del electro también me parece fundamental, ¿no? O sea, no saber interpretar electrocardiogramas nos llevará a errores, pero también es verdad que ahí aporto yo también que me gustaría decir que cuando hacemos una prueba tiene que aportar un valor para el paciente, un valor clínico para el paciente. Y creo que de todas las pruebas que podemos hacer en radiología, la reso cardíaca es seguramente una de las que más valor clínico aporta a un paciente en concreto. Hacemos mucha placa, mucho TAC, mucha reso de otras partes, pero yo lo que veo, la sensación que tengo es que sí que tiene un impacto lo que nosotros vemos en la resonancia. No sé qué opináis de eso. Sí, bueno, sí, absolutamente de acuerdo. Y tú y yo que llevamos ya muchos años en esto, a ti todavía te quedan más, yo ya voy en la fase de bajada, pero al final con todo lo que vemos que es muy bonito, no se puede perder eso, porque es que nos podemos ir por un mundo, sobre todo cuando uno es joven, ¿no? Y quiere llegar a por aquí, por allá y por ahí, y luego viene y simplemente es otra cosa, ¿no? La pena de rayos, y Ada estará de acuerdo también conmigo, es que vemos poco al paciente, ¿no? El paciente lo tenemos en la eco y poco más. Y el paciente, solo hablar con él te ayuda mucho. Además, fíjate, Gorka, que cada vez la información clínica que tenemos en las pruebas cada vez es más pequeña, más corta. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque no miren en la historia clínica electrónica. Eso sí que es tiempo, Víctor. Eso sí Ujú. que añade tiempo a la hora de interpretar las pruebas, ¿no? Una información clínica que no es más que hacer la impresión de tu informe que has hecho. A nosotros nos vale, es valiosísimo para lo que tenemos que ver, ¿no? Volvemos otra vez a las prisas, ¿sabes? Yo ya informo una rodilla, da igual. Pues si llegamos a todo esto, ¿qué hacemos? Cada vez más pruebas, cada vez más pruebas, cada vez más pruebas.
cada vez más insatisfacción, ya tiraré, ya no sigo al paciente, nos metemos un poco en todo esto. Quizás de todo esto valga que la medicina tiene que llevar calma. La medicina es un arte y la medicina tiene que llevar tiempo. Y hay cosas de cardio que las vamos a sacar rápidamente porque son sencillas y fáciles, pero otras que requieren poder verlo. Y cuando uno no llegue por conocimiento, por cansancio, por lo que sea, tiene que acudir al especialista, a otra persona que se le encienda la luz, porque detrás lo que hay que darle es una solución al paciente, ¿no? Tenemos que evitar los egos. Esto es muy importante y ahora se da mucho en la medicina, ¿no? Igual que Chesterton, tenemos que ser simples. No podemos el ego del cardiólogo, que súper que lo quiero todo, el ego del radiólogo, que no te lo dejo. Todo eso son tonterías, tonterías de la miseria humana. Y además así el país o el conocimiento no avanza. Fíjate que voy a decir algo políticamente incorrecto, ¿no? Cuando hablamos de los técnicos, de formar técnicos, yo invierto muchas horas en el técnico. Que el técnico aprenda a hacer eco, que el técnico aprenda a hacer rezo, que todo el mundo aprenda de todo, porque el conocimiento es universal. Si yo quiero quedarme con lo que sé, yo soy pobre mental y no voy a llegar a nada. Puedo tener éxito publicando 8 o 10 cosas, bien. Las publicaciones al final de la carrera de la vida de una persona, pues están ahí. La satisfacción de haber hecho bien las cosas es lo que verdaderamente deja que tú te retires de esta profesión, pues con los deberes hechos, ¿no? Y eso es importante. Egos hay que intentar quitarlos todos, y ustedes saben a lo que me refiero. Ya saben, hay que eliminar egos y prisas también, recogérselo todo, como comentaba Gabriel, con serenidad y profundidad y no de la manera que estamos metidos en la vorágine del día a día. Comentaba a Gorka que la resonancia magnética, bajo su punto de vista, es la técnica que ofrece más información y más valor clínico en imagen cardíaca. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Lo que pasa es que a raíz de una pregunta que ha puesto Salva en el chat y que probablemente otra gente se haga es, bueno, es que el TAC ha evolucionado mucho en los últimos años. Yo diría que bastante más rápido que la resonancia. ¿Creéis que yo no creo que sean competencia uno del otro, sino que son complementarios, pero que le va a comer mucho terreno, sobre todo en el campo de las miocardiopatías que me has enseñado? No creo, porque en la caracterización tisular no puede competir con la reso, pero en el campo de la cardiopatía isquémica, ¿no creéis que mucho de lo que se está haciendo por eso puede ser que se haga por TAC en la próxima década? No sé. Lanzo ahí la pregunta. ¿Qué opináis vosotros? Bueno, esa es para Gorka, que sabe más que yo de... Pues, vamos a ver. O sea, yo creo que el TAC, igual miro mucho al futuro, pero yo sí que veo una técnica que incluso se puede plantear muy generalizada en paciente con dolor torácico, como ya están metidos en las guías, pero atención, yo también creo que antes de hacer procedimientos, igual que planificamos TAVIs, ojo si no vamos a estar haciendo, por ejemplo, un TAC coronario para saber dónde hay que poner stent, cuánto tiene que medir el stent y acortar tiempos. Por ejemplo, una aplicación que se me ocurre. También creo que cuando tengamos inteligencia artificial metida de verdad, mucho informe va a ser muy automatizado. Y creo que eso también va a hacer que todavía se expandan más las técnicas. Y el TAC lo veo como una técnica que puede ser carne de cañón para este tipo de cosas. El TAC coronario, digo, ¿eh? Por cómo interpretamos lo estructurados que somos ya, creo que ahí nos puede aportar mucho. Por tanto, el papel que tiene el TAC, yo creo que ahora solo estamos vislumbrando lo que puede venirnos. Ujú. Bueno, a lo largo del tiempo esto evolucionaba el TAC, luego evolucionaba la resonancia, luego vuelve a evolucionar el TAC, luego la resonancia. El mundo es que estamos a merced de la industria, ¿no? Lo que sí es verdad que el TAC morfológicamente en resolución espacial supera a la resonancia. Y lo que dice Gorka, los nuevos TAC, que acabo de estar con Vicente Martínez viendo los nuevos photon counting, claro, cuando ya me das una estenosis con calcio y todo, y esa estenosis es la estenosis verdadera, pues aquí hay un cambio tremendo, ¿no? Un cambio sobre todo morfológico. Funcionalmente todavía yo creo que al TAC le queda un poco, la resonancia, y me refiero a estudio cardíaco, ¿no? La funcionalidad sigue siendo de la resonancia
y por ahora todavía la caracterización tisular también, aunque veremos qué pasa, como dice Gorka, en el futuro con adquisiciones con doble energía o con energía espectral, ¿no? Donde podemos valorar ciertas cosas. Bueno, eso está un poco todavía por venir, pero a día de hoy la morfología es muy del TAC. Yo estudio una aorta y las medidas de una aorta en un plis-plas en el TAC. El TAC hace una adquisición y se acabó. La resonancia, digamos que consume más tiempo, ¿no? Pero para la funcionalidad y caracterización tisular, la resonancia sería la prueba indicada. ¿Esto qué quiere decir? Que son complementarias. Yo, Gabriel, lo que te diría, que la sensación que estoy teniendo ahora informando Tax de Photon es que estudias pacientes que antes ni te imaginabas que podías valorar. O sea, ahora calcios 600, 700, 800, 2000, eres capaz con el detalle anatómico que tiene de diferenciar y poder ver la luz. Hay un cambio brutal en resolución espacial, brutal. Y luego la otra vertiente es la que tú dices, vamos a dar estenosis de menos severidad haciendo tags con los nuevos photon counting, porque estamos pudiendo afinar un poco mejor la estenosis y la sensación que tengo es que mucho cataracts 3 que hubiera dado ahora empiezan a ser doses. Sí, sí. Sí, sí. Es un salto cualitativo ahora tremendo. Importante. O sea, cuando uno ve esto, dice, jo, es que toda la imaginación que le he echado yo a las coronarias se acaba ahora mismo. Es un paradigma ahora, es un cambio importante, muy importante, muy importante. Tenemos Esto es algún... por lo que a mí Gorka me da siempre. Le he tenido una envidia que no puedo con ella. Siempre ha estado ahí con la última tecnología y con es el último pionero juguete. en todo esto, claro. Tengo la Pues suerte del hospital en el que trabajo, al que estoy muy agradecido, la verdad. Sí, sí. si tenemos algún comentario más, bueno, David Vilardés comenta que no sabe que le ha gustado más si la presentación que ha sido excelente o las reflexiones que nos ha dado también a Gabriel después de acabar. Ah, ¿hay alguna pregunta más? Yo os quería también transmitir la que nos hace Salva sobre el uso de las guías. En el campo de la cardiología ya sabemos que hay muchas guías y sobre la misma patología incluso tienes las guías americanas, las europeas, cada sociedad hace sus guías. Pero pregunta él, ¿realmente se hace un seguimiento de las guías o cuando aparecen las guías ya ha aparecido una nueva tecnología como el photon counting y ya las guías las recomendaciones van por detrás de la tecnología? ¿Cuál es vuestra sensación? Ada, yo creo que esto, vamos, no sé si Ada, que es como cardióloga la que maneja las guías. Yo la idea de las guías siempre, bueno, pues con sentido común, como todo en la vida, ¿no? Lo acabas de decir, hay cosas que no aparecen en las guías por novedosas que son, ¿no? Pero eso no quiere decir que le quites valor, porque 2 años o 3 después, eso aparecerá en las guías. El TAC de coronarias. Gorka, ¿verdad? Cuando empezamos no estaba ni en las guías y ahora ya está en todas las guías, ¿no? Y quiero decir que hay que entenderlas con sentido común, pero que las novedades irán incluyéndose. De hecho, se ha salido el 2023, volverá a salir la del 2026, etcétera, ¿no? Ujú. Ada. Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. O sea, las guías siempre van por detrás, ¿no? Entonces, es, bueno, un poco, y sobre todo el sentido común, que es esto que decimos siempre, pero que nunca nadie sabe exactamente lo que es. Todos pensamos que lo tenemos, pero bueno, sí que es verdad que, bueno, pues todas las técnicas nuevas que son prometedoras, pues tenemos que sacar la información y la experiencia de ellas que, bueno, la información de ellas que podamos, pero bueno, si nos esperamos a que aparezcan las guías, vamos a ir claramente por detrás, ¿no? Entonces, pues bueno. Lo de las guías está muy bien, pero hay que saber que, bueno, si tenemos una técnica a nuestra disposición, pues podemos hacer uso de ella. Ujú. Muy bien. Queda un par de minutos más. No sé si queréis añadir algo antes de darle paso de palabra a Salva para que cierre la sesión. Blanca, ¿querías añadir algo? Tienes el micro apagado, Blanca. Perdón. Nada, decía que enhorabuena por la charla y yo al hilo de la reflexión que hemos tenido, ¿no? Sobre la relación entre cardiólogos y radiólogos y viendo también toda la evolución de la imagen cardíaca, yo quería aprovechar para preguntarte cómo ves el papel de la imagen cardíaca en los residentes, en nuestros residentes. Me refiero,
Es un programa formativo, ¿no? Que se ideó, bueno, se organizó hace varios años, donde igual la imagen cardíaca no tenía el peso que tiene ahora. Entonces yo quería preguntarte cómo ves el futuro de la imagen cardíaca en la radiología y sobre todo en nuestros residentes. Bueno, lo veo como cualquier otra zona anatómica, ¿no? Igual que hay que formarse en la mama o en la neuro, pues también hay que formarse en la imagen cardíaca, porque un residente termina y puede ir a trabajar a un sitio donde necesiten un radiólogo de imagen cardíaca. Si esa imagen cardíaca no está en tu centro desarrollada, pues lógicamente tiene que ser pues una rotación externa, ¿no? Entonces es fundamental, es fundamental. Es que esto tiene que ser así, eso es obvio. No puede dejarse de la mano porque cada vez lo lleven más los cardiólogos y que el radiólogo vaya haciendo dejadez de esto, ¿no? Para mí eso es un error. Ujú. Cardiólogo sabe muchísimo y aporta muchísimo, pero el radiólogo tiene mucha noción sobre todo de las secuencias, de cómo funciona la máquina, de cómo puedes variar parámetros. Eso es muy importante. Yo decía, ¿por qué hay que estar en la máquina? Claro que hay que estar en la máquina porque hay que conocerla, ¿no? Y cambiar parámetros y todo eso es de un valor añadido tremendo y eso lleva a la superación. Entonces el residente tiene que formarse. Es más, si quiere formarse en imagen cardíaca, yo, igual que rotábamos por cirugía o por no sé dónde, no estaría mal rotar también por cardiología, ir con un cardiólogo clínico, enseñar a auscultar, enseñar a ver los electros. No sé si para aprenderlo o para empaparse un poco de todo esto, ¿no? Insisto como al principio. El radiólogo lo van metiendo en una parte tecnológica y poco médica. El radiólogo tiene que salir un poco de todo eso sin prescindir de ello, pero tiene que regresar otra vez a la parte clínica. Si no sabemos clínica, no sabemos medicina. Esto es así. Entonces, una rotación, yo ahora no tengo residentes, pero una rotación que haría con residentes, sí que haría, si quiere formarse bien en imagen cardíaca, lo haría rotar con cardiología, aunque solo fuera un mes. Ujú. Muy bien, pues con esta reflexión final, si no lo sabemos clínica, no sabemos medicina, pues doy paso de la palabra a Salva. Para mí ha sido un placer moderar esta interesante sesión. Gracias a todos y sin más preámbulos, Salva, todo tuyo. Gracias, Víctor. Gracias por tu excelente moderación. Gracias también a Gorka, Bastarrica, a Blanca Domenech y a Ada Oltra por sus excelentes aportaciones como expertas. Y Gabriel, yo creo que eres un maestro enorme y la verdad es que tus sesiones para volver a verla cuando esté en el canal de YouTube, porque vamos, no hay gota que no se pueda aprovechar, la verdad es que muy bien. Yo creo que para resumir mucho, yo creo que tú has dado consejos respecto a la parte técnica, ¿no? Todo lo que a la reflexión sobre el cuadro de flujo, o por ejemplo, tu Excel que nos ha enseñado de biomarcadores que estás mirando, o sea, todo muy bien, pero también sentido común, ¿no? Lo que has comentado de que tenemos que tener técnicos bien, el técnico de práctica avanzada y que la colaboración con cardiología, la formación de los radiólogos. Muy bien, lo que comentaban en la audiencia, David, de que hay que tu parte de consejo de sentido común es igual de importante que tus enseñanzas técnicas, ¿no? No sé si quieres añadir algo más, Gabriel, a lo que un mensaje final. No, añadir que ha sido un placer, ¿no? Yo ya, como decía al principio, que ya voy en la parte de retirada, hay que ser humilde para llegar a eso, cada vez me prodigo menos en estos eventos, ¿no? Pero bueno, Salva, nos conocemos de hace muchos años, somos amigos y yo tenerte aquí enfrente ya sabes que es un placer. Lo mismo para Gorka, que también nos conocemos de hace mucho y a mí es una alegría, aunque sea aquí en la pantalla, poder verte. A la gente nueva, como sois, Blanca, Ada, bueno, Víctor ya lo conozco también más, pues buah, muy orgulloso porque he estado viendo, digo, a ver qué preguntas me van a hacer y os he estado viendo un poco las publicaciones que tenéis, son fantásticas. Eso es una forma muy bonita de trabajar, de salir de la rutina, ¿no? Las publicaciones es como la carta de presentación que tiene un profesional, ¿no? Y yo sé el trabajo que cuesta, que cuesta hacer
una publicación. Entonces, bueno, he estado leyendo algunas que son realmente apasionantes y para mí, el que esta gente, vosotros que sois muy jóvenes, es un orgullo el que estéis ahí pedaleando, ¿no? Porque así las cosas mejoran y el paciente, que es el que está detrás, lo va a agradecer. Así que nada, pues como Nadal, Salva, muy agradecido por la oportunidad que me das. Muy bien. Oye, contaremos con Víctor contigo seguro en las siguientes sesiones de los siguientes meses y sin más, simplemente informaros de que mañana tenemos a la doctora Rosa Lorente de Madrid que nos va a hablar del uso de la mamografía con contraste. Estáis todos invitados. Que tengáis un gran día. Gracias, Gabriel. Gracias, Víctor. Gracias, Gorka. Gracias, Blanca. Gracias, Ada. Gracias, Dani. Nos vemos. Un saludo a todos. Adeu. Chao. Hasta luego. Gracias.